Leemos Jueces capítulo 3, versículo 31. Dice así: después de fue Samgal ben Anat, el cual hirió a 600 hombres de los filisteos con una quijada de buey, y él también libró a Israel. La última semana hablamos de la salvación de Samgal y nos quedamos hablando de Samgal como un preludio. Ahí seguimos y terminamos hablando de cuál es la identidad de los filisteos. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo siempre obra con la palabra o puede obrar sin la palabra. El Espíritu Santo puede obrar sin la palabra de Dios. Uno puede estar cautivado por el Espíritu Santo mientras ora sin la palabra. Hay momentos en los que uno se acuerda de sus pecados y ora con lágrimas sin la palabra. Cautivados por la inspiración del Espíritu Santo, podemos evangelizar a muchas personas o sanar las dolencias de otras personas. Se dice que la obra directa del Espíritu Santo, que parece sin la palabra, es un movimiento carismático o pentecostés. La mayoría de estos movimientos carismáticos y pentecostés tienen un efecto directo en lugares que han estado espiritualmente secos durante mucho tiempo. Aquellos que no han escuchado la palabra por muchos tiempos tienen corazones enfermos y endurecidos. Repetimos, la mayoría de estos movimientos carismáticos pentecostés tienen un efecto directo en lugares que han estado espiritualmente secos durante mucho tiempo. Aquellos que no han escuchado la palabra por mucho tiempo tienen corazones enfermos y endurecidos. Estos no creen a menos que se manifieste algún poder directo. Por lo tanto, solo cuando el poder directo del Espíritu Santo es manifestado frente a sus ojos, se dan cuenta de que Dios está vivo y vuelven arrepentidos. El movimiento carismático y pentecostés es así como en el caso de Samgal y Samson. Pero el problema con los carismáticos y pentecostés radica en afirmar que esta obra directa del Espíritu Santo puede continuar y tratar de enseñar y formular la manera en la que el Espíritu Santo obra directamente. De esta manera no tienen más remedio que caer en el camino de las herejías. Repetimos. Por lo tanto, solo cuando el poder directo del Espíritu Santo es manifestado frente a sus ojos, se dan cuenta de que Dios está vivo y vuelven arrepentidos. El movimiento carismático y pentecostés es así, como en el caso de Samgal y Samson. Pero el problema con los carismáticos y pentecostés radica en afirmar
que esta obra directa del Espíritu Santo puede continuar y tratar de enseñar y formular la manera en la que el Espíritu Santo obra directamente. De esta manera no tienen más remedio que caer en el camino de la herejía. Leemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice así: pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Dice, repartiendo en particular a cada uno como Espíritu Santo quiere. Hebreo capítulo 2. Hebreo capítulo 2, versículo 4. Dice así: testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagrosos y repartimiento del Espíritu Santo conforme a su propia voluntad. Testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo conforme a su propia voluntad. Y después, Efesios capítulo 1, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 6. Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, por voluntad de Dios, y los santos y fieles en Jesús el Mesías. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. El Espíritu Santo manda sobre nosotros, no al revés. Repetimos, el Espíritu Santo manda sobre nosotros, no al revés. Decimos que son herejías porque afirman que pueden controlar el Espíritu Santo a su voluntad usando sus métodos. Ese don no es que no haya ocurrido en la asombrosa historia del Espíritu Santo. Puede suceder, pero eso es todo. Ellos lo formulan y afirman que se manifiesta en toda la vida cotidiana, siempre y cuando sigamos su metodología. Por lo tanto,
se vuelve forzado y torcido. El problema del movimiento carismático y Pentecostés es que piensan que el Espíritu Santo va y viene según su voluntad. Repetimos. Decimos que son herejías porque afirman que pueden controlar el Espíritu Santo a su voluntad, usando sus métodos. Ese don no es que no haya ocurrido en la asombrosa historia del Espíritu Santo. Puede suceder, pero eso es todo como Samgal. Ellos lo formulan y afirman que se manifiesta en toda la vida cotidiana, siempre y cuando sigamos su metodología. Por lo tanto, se vuelve forzado y torcido. El problema del movimiento carismático y Pentecostés son que piensan que el Espíritu Santo va y viene según su voluntad. El movimiento carismático y Pentecostés son como un chubasco sobre tierra seca. Sin embargo, la obra de la palabra de Dios es más como arar, sembrar y cosechar. Las palabras penetran en la conciencia de cada uno y hacen que uno por uno se dé cuenta de lo pecaminoso y arrogante que es vivir sin Dios, y hacen que se arrepienta y se convierta en el pueblo de Dios. Cuando el Espíritu Santo da testimonio de la palabra con poder, toda alma tiembla al despertar del sentimientos de culpa en lo profundo de nuestro corazón. Y luego, cuando experimentamos el perdón de Dios, no sabemos cuánto gozo nos invade. La superstición y la ignorancia en el corazón desaparecen. Y la gloria de Dios comienza a brillar ante nosotros. La obra manifestada a través de la palabra de Dios es diferente del movimiento carismático y Pentecostés. La obra a través de la palabra de Dios es más continua que el movimiento carismático y Pentecostés. En una sola palabra definimos la reforma religiosa como sola escritura, vuelta a la palabra de Dios. Es más correcto pensar en el movimiento de gracia como un proceso de preparación para la palabra de Dios. La salvación de Samgal es una especie de movimiento carismático. Él salvó directamente a los israelitas de la crisis con su poder temporal, independientemente de la palabra de Dios. Pero es algo de una sola vez nada más. Sin embargo, a Samson también le puede llamar un activista carismático. No salvó a Israel por la palabra de Dios. Lo salvó con el poder del Espíritu Santo sin la palabra de Dios. Sin embargo, su ministerio fue intermitente. Logró una gran salvación cuando vino el Espíritu Santo, pero no pudo mantener su moralidad cuando el Espíritu Santo no estaba con él.
Repetimos. Él salvó. La salvación de Sangal es una especie de movimiento carismático. Él salvó directamente a los israelitas de la crisis con su poder temporal, independientemente de la palabra de Dios. Pero es algo de una sola vez. Sin embargo, a Sansón también se le puede llamar un activista carismático. No salvó a Israel por la palabra de Dios. Lo salvó con el poder del Espíritu Santo, sin la palabra de Dios. Sin embargo, su ministerio fue intermitente. Logró una gran salvación cuando vino el Espíritu Santo, pero no pudo mantener su moralidad cuando el Espíritu Santo no estaba con él. Samuel, que apareció después de él, también era un nazareo como Sansón y hombre del Espíritu Santo. Sin embargo, no hay registro de que Samuel exhibiera superpoderes. Pero él fue el que estableció la comunidad de Israel a través del ministerio de la predicación y sentó las bases para la nación de Israel al ungir las cabezas de Saúl y David. Debemos saber que la obra directa del Espíritu Santo es como un proceso de preparación que aparece como la obra de la palabra de Dios. Debemos saber que la obra directa del Espíritu Santo es como un proceso de preparación que aparece como la obra de la palabra de Dios. Nunca debemos permitir que el don o poder se interponga en el camino de la palabra. Nunca debemos permitir que el don o poder se interponga en el camino de la palabra. El problema con el movimiento carismático y pentecostés de hoy en día es que llegan a negar la palabra de Dios escrita, la sustituyen por dones, revelaciones directas y todas estas cosas. Por eso son herejías. Sangal fue un hombre con un don temporal. Su anécdota es corta porque volvió a su estado normal después de una sola experiencia especial. La tercera tema, ¿cuál es la identidad de los filisteos? ¿Qué clase de tribu eran los filisteos? ¿Y por qué tenían que ser enemigos de Israel para siempre? Los filisteos no eran nativos de Canaán. Era un pueblo marítimo que emigró de lo que ahora es Creta, griega. Lo importante es que aunque ellos vivían en la tierra de Canaán, no eran tan ignorantes como los residentes de Canaán. Tenían una mentalidad de ciudad-estado griega. Los filisteos eran un país formado por 5 ciudades-estado y tenían una forma política muy moderna, que ejercían la policía, política y la diplomacia de forma independiente, mientras se hacían cargo de la religión y la guerra en conjunto. Eran humanistas
acérrimos que creían en el potencial humano. El espíritu griego permanece en los Juegos Olímpicos de hoy. Los Juegos Olímpicos comienzan con la toma de la antorcha del Monte Olimpo. El Monte Olimpo es el hogar de todos los dioses griegos. Los Juegos Olímpicos son una celebración de la grandeza y el potencial humano. Los filisteos también creían en la grandeza de los humanos. Por supuesto, adoraban al dios pez Dagón, pero el templo de Dagón era un lugar para eventos atléticos y festivales similares a los Juegos Olímpicos de hoy. Por otro lado, según los estándares mundanos, no hay una nación tan como atractiva como la tribu de Israel. Por otro lado, según los estándares mundanos, no hay una nación tan como atractivo, tan poco atractivo como la tribu de Israel. No pudieron hacer nada a causa de Yahvé. A causa de Yahvé, no podían hacer ejercicio desnudos, ni trabajan en los días de reposo, tampoco hacer la guerra. Era Dios quien estaba al control de todos los asuntos del pueblo de Israel. Dios aquí y Dios allá. El pueblo de Israel no podía hacer nada sin Yahvé. Pero los filisteos creían en la grandeza humana. Creían que los humanos tienen infinitas posibilidades y pueden hacer lo que quieran. Para ellos no existía ningún concepto del pecado. Para ellos, los seres humanos pueden llegar a ser grandes solo si se les dan buenos entornos y si trabajan juntos. Los enemigos más terribles del pueblo de Israel, que era teocéntrico, eran los que tenían ideas humanistas. Y esto sigue ocurriendo hoy en día. Los humanistas pretenden preocuparse por los oprimidos y los pobres, enfocándose solo en los derechos humanos de los asesinos, ladrones, personas crueles y mezquinas, y no en sus víctimas. Los humanistas pretenden preocuparse por los oprimidos y los pobres, enfocándose solo en los derechos humanos de los asesinos y ladrones, personas crueles y mezquinas, y no en sus víctimas. Intentan atacar a los teocéntricos, pero no pueden, así que se vuelven locos. Hacen acusaciones y atacandos absurdos. Los enemigos de estos humanistas son los teocéntricos, porque ante el neocolonialismo los humanos no tienen cabida, porque ante los ojos de Dios la grandeza y el potencial humano no tienen sentido. Ante los ojos de Dios, la grandeza y el potencial humano no tienen sentido, nada de nada. Estos
odian a los teocéntricos que atacan a todos los seres humanos al pecado. El problema es que también hay humanistas en la iglesia. El problema es el WCC y el WEA. Evangélica Alianza del Mundo, WEA, World Council of Churches. Desde el punto de vista humano, la mentalidad humanista se ve genial, como con los filisteos. Desde el punto de vista bíblico, los filisteos son pecadores. Pero desde el punto de vista humano de los filisteos, Israel es solo un esclavo de Dios. Desde el punto de vista bíblico, los filisteos son pecadores. Pero desde el punto de vista humano de los filisteos, Israel es solo un esclavo de Dios. Debido a esta diferencia de pensamiento, los filisteos se sienten frustrados cuando ven a Israel. Tienen sentido que la religión está esclavizada a la religión humana y no puede hacer nada en vez de cubrir la parte débil de ser humano y animar a que se levante nuevamente. Los pecadores de las personas no es un asunto simple. Si el pecado humano significa simple error, ignorancia o carencia, etc., la expiación de Jesucristo en la cruz no tiene sentido. Repetimos, si el pecado humano significa simple error, ignorancia o carencia, etc., la expiación de Jesucristo en la cruz no tiene sentido. Por eso los humanistas negar derramamiento de sangre de Jesucristo. Sin embargo, la Biblia dice que el pecado humano es enemistad con Dios. El problema de este pecado no puede ser resuelto por el hombre, por lo que es necesario la expiación del Señor Jesucristo en la cruz. El enemigo más terrible del cristianismo hoy está en la iglesia. El enemigo es la mentalidad de que aunque creas en Jesús, no hace falta negarte a ti mismo. Los que creen que la fe es lo que cubre, alienta y consuela nuestras faltas y no necesitan cambiar, son enemigos de la cruz. Tales personas sienten una ira insoportable cuando escuchan un sermón que les dicen que deben abandonar su codicia y señalan sus pecados. Esta es una iglesia con la mentalidad filistea. Repetimos, la Biblia dice que el pecado humano es enemistad con Dios.
el problema de este pecado no puede ser resuelto por el hombre, por lo que es necesario la expiación del Señor Jesucristo en la cruz. El enemigo más terrible del cristianismo hoy está en la iglesia. El enemigo es la mentalidad de que aunque creas en Jesús, no hace falta negarte a ti mismo. Dicen, cree en Jesucristo, pero sin practicante, prácticamente ateos en la iglesia. Los que creen que la fe es lo que cubre, alienta y consuela nuestras faltas y no necesitan cambiar, son enemigos de la cruz. Tales personas sienten una ira insoportable cuando escuchan un sermón que les dicen que deben abandonar su codicia y señalan sus pecados. Esta es una iglesia con la mentalidad filistea. El cristianismo que creen que el pecado humano no es un pecado, sino una simple herida, y lo que la iglesia debe hacer es consolar y animar a aquellos que han sido heridos para ayudarlos a vivir bien. Es cristianismo con mentalidad filistea. El cristianismo que creen que el pecado humano no es un pecado, sino una simple herida. Y lo que la iglesia debe hacer es consolar y animar a aquellos que han sido heridos para ayudarlos a vivir bien. Es cristianismo con mentalidad filistea. Esas son las personas que trabajan para el WCC y el WEA. Hoy en día, muchas personas acuden en masa a iglesia que elevan y alientan el potencial humano. Desde su punto de vista, aquellos que confiesan sus pecados llorando y solo pueden vivir confiando en el poder de Dios son meramente clavos religiosos. Desde el punto de vista de este mundo, los filisteos están destinados a ganar, pero no pueden resolver el problema fundamental, el pecado. No pueden resolver la muerte. ¿Hay alguna manera de prevenir de la depravación mortal? ¿Se puede resolver el egoísmo humano? La naturaleza del pecado en el hombre está más allá de los límites del hombre. Para ser librados del pecado y salvar nuestras almas, debemos renunciar a todo lo que tenemos. ¿Qué debemos hacer para ser continuamente capturados por el poder del Espíritu Santo? Dos cosas. Una es formar una comunidad de fe y la otra es hacer crecer constantemente a las personas que pertenecen a esa comunidad con sus palabras. Repetimos. Desde el punto de vista de este mundo,
los filisteos están destinados a ganar, pero no pueden resolver el problema fundamental, el pecado, la muerte, la depravación mortal, egoísmo. La naturaleza del pecado en el hombre está más allá de los límites del hombre. Para ser librados del pecado y salvar nuestras almas, debemos renunciar a todo lo que tenemos. ¿Qué debemos hacer para ser continuamente capturados por el poder del Espíritu Santo? Dos cosas. Una es formar una comunidad de fe, iglesia. La otra es hacer crecer constantemente a las personas que pertenecen a esa comunidad con sus palabras. La iglesia, enseñar la Biblia y sana doctrina. Dos maneras, no hay otras. Este fue el ministerio de Samuel. ¿No sería genial si Sansón tuviera una comunidad como esta? Sansón necesitaba una familia ordinaria, pero Sansón se edificó a sí mismo. Como hoy en día los carismáticos y pentecostales. Confió demasiado en sus habilidades e hizo hazañas asombrosas. Sansón no vio que la conciencia de sus pecados se estaba desvaneciendo. Lo que Sansón necesitaba era una comunidad, una iglesia. Así quien habría señalado su problema, pero siempre fue especial y solo por eso no tuvo más remedio que hacerlo todo y realizar hazañas por su cuenta. No sabemos cuán poderosas e importantes son las cosas ordinarias en nuestra vida religiosa. Esta fuerza es una fuerza mortal. Solo aquellos que saben lo terrible que es el pecado pueden ser usados por Dios durante mucho tiempo. Aquellos que creen en sí mismos están destinados a caer algún día. Lo que tenemos que hacer es construir una comunidad de fe fiel y imitarnos en ella. Comunidad de fe. La comunidad de fe es un pozo, un manantial del que brota la obra del Espíritu Santo. Es una iglesia ordinaria. El agua del manantial rebosa nuestra alma sedienta. Repetimos, la comunidad de fe es un pozo, un manantial del que brota la obra del Espíritu Santo. En una iglesia ordinaria, el agua del manantial rebosa nuestra alma sedienta. Al mismo tiempo, necesitamos pensar en dar una parte de nuestro cuerpo a la obra del Espíritu Santo. El tiempo del Antiguo Testamento, los nazareos no bebían alcohol ni se cortaban el cabello. Esto significa limitar el uso del propio cuerpo para ser capturado por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos
confiar en el poder del Espíritu Santo mientras hacemos todo lo que queramos. ¿Cómo podemos confiar en el poder del Espíritu Santo mientras hacemos todo lo que queramos? Lo peor para los cristianos es ser adictos a algo. Cualquier cosa que nos haga volver adictos no es buena. Desde el alcohol, el tabaco, hasta las películas, la música, los deportes o el compañerismo mundano. Cuando nos limitemos hasta el punto de que un ateo nos pregunte, ¿con qué te diviertes? Un ateo nos pregunte, ¿con qué te diviertes? Podremos recibir el poder del Espíritu Santo. El Señor no nos pide que hagamos grandes cosas. Nuestro Señor no nos pide que hagamos grandes cosas, pero debemos estar preparados. ¿Para qué? El Espíritu Santo nos use en cualquier momento. Debemos estar preparados para que el Espíritu Santo nos use en cualquier momento. Llena nuestro corazón de basura y pedir la ayuda del Espíritu Santo es despreciar al Espíritu Santo. Llenar nuestro corazón de basura y pedir la ayuda del Espíritu Santo es despreciar el Espíritu Santo, despreciar nuestro Señor Jesucristo, despreciar Todopoderoso, Creador, Yahvé. Llenar nuestro corazón de basura y pedir la ayuda del Espíritu Santo es despreciar Santa Trinidad. La guerra espiritual con este mundo no depende del número de armas o ejércitos. Tampoco se trata de habilidad o dinero. Solo cuando venga el Espíritu Santo podemos lograr una salvación inimaginable. Solo cuando venga el Espíritu Santo, domina a nuestro corazón, podremos lograr una salvación inimaginable. No importa cuál sea nuestra condición, si el Espíritu Santo viene, podemos ganar como sangre. No importa cuál sea nuestra condición, si el Espíritu Santo viene,
podremos ganar como Samgar. Debemos limitarnos a la comunidad fiel para obtener ese poder y pedirle a Dios, limitando el uso de nuestros cuerpos. El reino de Dios no está en las muchas palabras, sino en el poder de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo. Dios escucha las oraciones de aquellos que desesperadamente piden la gracia de Dios, la oración de aquellos que buscan fervientemente la gracia de Dios. La escucha las oraciones de aquellos que toman una decisión y se aferran a ella. Seamos activos en recibir la gracia de Dios. Nunca debemos ser pasivos de experimentar la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Nunca debemos ser pasivos al experimentar la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Aferrémonos a esa gracia con todo nuestro corazón y así Dios nos encontrará. Venga tu reino. Hágase su pueblo, venga tu reino, hágase tu pueblo, como en el cielo. En el cielo, voluntad de Dios, 100% cumplir. Es en el cielo. También en la tierra, a través su pueblo. Aferrémonos a esa gracia con todo nuestro corazón y así Dios nos encontrará cualquier momento, donde quiera. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.